Desde el primer segundo, la vida de Phil parece sacada de un cuento, pero no de los dulces. De esos raros, con casas embrujadas, madres impredecibles y silencios que esconden más de lo que dicen. Vive en una enorme mansión antigua llamada Visible, que es todo menos convencional. En lugar de una familia feliz, tiene un caos emocional con forma de hogar. Su madre Glass, una ex hippie eternamente caótica y emocionalmente errática, y su hermana gemela Diane, con la que ahora apenas se habla. Una casa gigante y rota, llena de ecos del pasado y misterios sin resolver. Ah, y sí, Phil es gay. Pero lo más refrescante de todo es que eso no es un conflicto. Nadie en la historia intenta cambiarlo, negarlo o problematizarlo. Phil ya sabe quién es, y lo vive con una naturalidad que muchas pelis todavía envidiarían. Su problema en realidad es otro: entender el amor, ese bicho raro que se le aparece sin avisar. Todo arranca cuando Phil vuelve de un campamento de verano. En teoría, debería ser un regreso tranquilo. Pero claro, estamos en Visible y la calma no es parte del menú. Su relación con Diane está rota. Y no rota tipo tuvimos una pelea. No, rota con grietas, con secretos, con resentimientos que no se nombran. Antes eran inseparables, como dos mitades del mismo ser, pero ahora ni se miran a los ojos. Algo pasó mientras Phil estuvo fuera, algo que nadie quiere contarle. Para escapar del drama doméstico, Phil se refugia en lo que siempre lo salva, su mejor amiga Kat. Kat es el alma rebelde de la escuela, lengua filosa y corazón gigante. Entre los dos hay una conexión que no necesita explicación. Se entienden con una mirada, se ríen de todo y se cuidan como si fueran familia de verdad. Con Kat, Phil puede ser vulnerable sin miedo, aunque ni ella pueda protegerlo de lo que está a punto de pasar. Y entonces, como si el destino decidiera lanzar una bomba de emoción en su mundo, aparece Nicholas. Primero lo ve en el gimnasio del instituto. Alto, callado, mirada intensa, brazos que parecen sacados de un comercial de perfume y una vibra que grita, misterioso pero peligroso. Y claro, Phil se queda como congelado. No es que Nicholas diga o haga algo especial, es solo que, con su presencia, le voltea el mundo sin tocarlo. A partir de ese momento, Phil empieza a verlo en todas partes, en los pasillos, en clases, en los márgenes de su visión. Y como buen adolescente enamorado en secreto, fantasea sin freno. Cada gesto de Nicholas, cada palabra suya, cada mínima interacción se convierte en un evento digno de análisis con Kat en plan FBI emocional. ¿Y si le gusto? ¿Y si es hetero? ¿Y si le hablo y se ríe en mi cara? Pero también, ¿y si no hago nada y me arrepiento para siempre? Mientras tanto, el ambiente en casa sigue igual de turbio. Glass, su madre, va y viene como un torbellino emocional sin dar explicaciones. Diane se encierra en sí misma, con esa mirada que dice, te odio pero no sé cómo decírtelo. Y Phil, en medio de todo, intenta aferrarse a algo que le dé sentido. Y ese algo parece ser Nicholas. Así empieza la historia. Un chico con un corazón lleno de preguntas, un mundo familiar que se cae a pedazos y una nueva presencia que lo atrae como el sol a un girasol. Phil todavía no lo sabe, pero está a punto de vivir el centro exacto de su mundo. Después de ese primer encuentro en el gimnasio, Phil se convierte oficialmente en el espía no autorizado de la vida de Nicholas. No puede evitarlo. Cada vez que entra a clase, lo busca. Cada vez que pasa por el pasillo, su radar interno se activa. Y cada vez que Nicholas respira cerca, Phil siente que el mundo se vuelve un poco menos sólido. Pero no es fácil. Nicholas no es de los que se ríen fuerte ni hacen escándalos. Es reservado, observa más de lo que habla y tiene esa actitud que te deja siempre con la duda. ¿Es tímido o simplemente le va igual todo? Phil, por supuesto, entra en modo obsesión silenciosa. Analiza cada mínimo gesto. Si Nicholas le presta una hoja en clase, señal. Si se sienta cerca, mega señal. Si lo roza al pasar, confirmación absoluta. Kat se convierte en su cómplice emocional, la única que escucha todos los ¿crees que es gay? Sin poner los ojos en blanco.
Tal vez es solo amable, dice Kat, realista. ¿Y si es amablemente gay?, responde Phil, esperanzado. La relación empieza con pequeños momentos. Nicholas lo ayuda con una tarea, le hace una pregunta sobre literatura, le sonríe al pasar. Cosas simples, sí, pero cuando te gusta a alguien, cualquier cosa se siente como el inicio de una revolución interna. Un día, todo cambia. Están en clase y toca trabajar en parejas. Phil no puede creerlo cuando el profesor lo pone con Nicholas. Ese tipo de coincidencias que parecen banales, pero que en el universo adolescente equivalen a una alineación de planetas. El trabajo es sobre mitología. Phil intenta concentrarse, pero entre el olor del champú de Nicholas, su voz grave y la forma en que se sienta tan cerca, el mito verdadero es que Phil pueda sobrevivir a esa hora sin derretirse. ¿Crees en el destino?, pregunta Nicholas sin aviso. Phil se traba, se queda mudo. Depende, responde, intentando sonar casual mientras su corazón va en cuarta. Yo creo que hay cosas que tienen que pasar, murmura Nicholas. ¡Boom! El universo se detiene. ¿Qué fue eso? ¿Una señal? ¿Una frase al azar? ¿Un guiño cósmico? ¿O solo un adolescente hablando de más? Phil sale de esa clase en una nube. No sabe si entendió bien, pero sí sabe algo. Esto no es un simple crush de pasillo. Esto está empezando a ser otra cosa. Los encuentros entre ellos se vuelven más frecuentes. Una caminata hasta la parada del bus, un intercambio de libros, una charla fuera del aula. Nicholas empieza a abrirse, muy de a poco. Habla de su familia, de cómo se mudó hace poco, de lo poco que le importa encajar. Y Phil escucha, fascinado, como si cada palabra revelaba una parte del mapa de su mundo interno. Y entonces pasa una invitación. ¿Quieres venir a mi casa a estudiar?, pregunta Nicholas. Phil intenta disimular la mini explosión que ocurre en su alma. Sí, claro, cuando quieras, dice, fingiendo neutralidad mientras su voz interna grita, ¡esto está pasando! La tarde en casa de Nicholas es todo lo que Phil había imaginado, y más. No tanto por lo que hacen, sino por lo que no hacen. Se miran, se rozan accidentalmente, comparten silencios que lo dicen todo. Y cuando Phil vuelve a casa, lo sabe con certeza, está cayendo a lo grande. Pero claro, esto es solo el inicio. Nicholas aún no dice nada, aún no cruza la línea. Phil sigue en la cuerda floja emocional, con el cuerpo diciendo sí y la cabeza preguntando, ¿y si me estoy confundiendo? Lo que Phil no sabe es que esa duda está por acabarse, y que lo que viene no se parece a nada que haya vivido antes. Hay un punto en toda historia de tensión romántica en el que el silencio deja de ser cómodo y se vuelve insoportable. En el caso de Phil y Nicholas, ese punto llega una tarde cualquiera, con la lluvia golpeando los cristales y el aire tan cargado que parece que todo el universo está conteniendo la respiración. Phil no esperaba que ese día fuera distinto, solo iba a estudiar, solo iba a ver a Nicholas. Otra tarde más de mirar sin mirar, de sentir sin decir, de preguntarse si el otro está en la misma sintonía. Pero desde que cruza la puerta de su casa, algo se siente distinto. Nicholas está raro, no distante, pero sí más serio, como si estuviera procesando algo que no se atreve a decir. Phil, nervioso, se instala junto a él, abre el cuaderno y finge normalidad. Pero el silencio es denso, denso como esas nubes antes de una tormenta. Entonces Nicholas se levanta, camina hasta la ventana y lanza una frase que lo cambia todo. ¿Nunca te sentiste como si estuvieras por decir algo muy importante, pero no supieras cómo empezar? Phil lo mira, en silencio. No responde con palabras, solo espera. Nicholas se da vuelta, lo mira fijo, y con una calma que parece ensayada 1000 veces en su cabeza, dice, «Me gustas». Y ahí está, el momento. Ese que Phil había imaginado en 1000 versiones, con música de fondo, fuegos artificiales, locura adolescente. Pero no, es así de simple, así de humano, así de hermoso. Phil no dice nada de inmediato. Su cuerpo se congela, pero su corazón late tan fuerte que parece que va a explotar. Y entonces, cuando por fin puede reaccionar, lo único que sale es, «Tú también me gustas». Lo que sigue no es escandaloso,
No hay confesiones gritadas bajo la lluvia, ni besos con cámaras girando. Solo un paso hacia adelante, un roce de manos, una mirada sostenida. Y después, sí, el primer beso. Es tímido, casi torpe, pero también suave, cálido y sobre todo sincero. De esos que no buscan impresionar, solo decir, estoy aquí y siento lo mismo. Después del beso, se quedan en silencio. No incómodo, sino lleno de calma, como si ese momento hubiera hecho clic en algo que llevaba mucho tiempo desajustado. Por primera vez, Phil no está imaginando, no está deseando en secreto, lo está viviendo. Nicholas se sienta junto a él, le pasa el brazo por los hombros y sin decir nada más, se quedan así, en paz. Ese beso lo cambia todo. Phil vuelve a casa en otra dimensión, la misma rutina, la misma casa, pero él ya no es el mismo. Ha cruzado un umbral. Ya no está en el «y sí», ahora está en el «esto es real». Y mientras el mundo alrededor sigue siendo igual de caótico, su madre sigue siendo un torbellino emocional, su hermana sigue sin hablarle, Phil encuentra algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Pero claro, esto es solo el principio, porque el amor, aunque intenso, nunca viene solo. Lo que ahora brilla, muy pronto será puesto a prueba. Hay una etapa del amor adolescente que es pura euforia. Todo te sabe mejor, el cielo es más azul, la música suena más fuerte y hasta el camino al instituto parece tener sentido. Para Phil, ese momento llegó. Después de tanto imaginarlo, ahora está viviendo su historia con Nicholas. No en la cabeza, en serio. Y es incluso más increíble de lo que pensaba. Los días que siguen al primer beso son una mezcla entre realidad y sueño. Phil y Nicholas se ven más que nunca. Se encuentran a la salida del cole, se esconden en rincones donde nadie los molesta, se ríen de todo y de nada. No necesitan grandes planes, les basta con estar cerca, tocarse la mano, apoyarse la cabeza en el hombro del otro. Hay una escena que lo dice todo. Están en casa de Phil, acostados en el suelo, escuchando música, sin hablar. Nicholas le acaricia la mano y Phil, en voz baja, le dice: «No sabía que esto podía sentirse así». Y Nicholas, sin mirar, responde: «Yo tampoco». Y ese «yo tampoco» es el corazón del momento. Los dos están descubriendo algo por primera vez, sin referencias, sin máscaras, sin necesidad de explicarlo con palabras largas, solo sentir. Phil empieza a ver a Nicholas como el centro de su mundo, literalmente. Todo lo demás, las tensiones en casa, el drama con su madre, el silencio de su hermana, queda en segundo plano. Incluso Kat, su mejor amiga de toda la vida, empieza a notar que Phil está cada vez más ausente. Y aunque se alegra por él, también se siente desplazada. ¿Y yo qué?, le dice un día Kat, cruzada de brazos. «No te estoy dejando de lado», intenta justificarse Phil. «Solo estás orbitando alrededor de tu sol nuevo», responde ella, sin rencor, pero con verdad. Y sí, Kat tiene razón. Phil está tan metido en su historia con Nicholas que empieza a olvidar todo lo demás. La relación entre ellos se vuelve más intensa, pero también más frágil. Phil empieza a notar cosas que antes no veía. A veces Nicholas se pone distante sin explicación. Otras veces evita mirarlo en público, como si no quisiera que los demás sospechen. Phil intenta no darle importancia, pero esa espinita empieza a clavarse. En una fiesta, la cosa explota un poco. Están con compañeros del colegio, todos bebiendo, bailando, riendo. Nicholas está con sus amigos y de pronto actúa como si Phil fuera solo uno más. Nada de gestos cariñosos, nada de miradas cómplices. Phil se queda congelado, sintiéndose invisible. «¿Qué fue eso?», le pregunta más tarde cuando están solos. «No quería que sospecharan», dice Nicholas bajando la mirada. «¿Y qué somos entonces? ¿Un secreto?». Esa conversación no termina con una pelea, pero deja una grieta. Phil empieza a preguntarse si Nicholas siente lo mismo que él. Porque sí, cuando están solos es perfecto, pero ¿de qué sirve un amor que solo puede existir a puertas cerradas? Aún así, Phil lo intenta, lo entiende, o al menos quiere entenderlo. Nicholas es distinto, tal vez necesita más tiempo, tal vez tiene miedo.
Phil también lo tuvo, pero hay algo que empieza a crecer dentro de él, la duda. Y mientras ese pequeño fantasma empieza a colarse entre beso y beso, entre risa y caricia, Phil sigue aferrado a lo único que le da paz, la esperanza de que esto dure. Pero claro, las historias que empiezan con tanto fuego siempre corren el riesgo de quemarse por dentro. A veces el amor no se rompe con un grito ni con una traición. A veces se va deshaciendo en silencio, como una cuerda que se afloja de a poco. Y eso es exactamente lo que empieza a pasar entre Phil y Nicholas. Lo que antes era certeza, ahora se vuelve sospecha. Lo que antes fluía con naturalidad, ahora se siente forzado. Phil empieza a notar pequeños cambios. Nicholas ya no responde sus mensajes con la misma rapidez. Las salidas se espacian, las miradas duran menos. Y lo peor, empieza a evitarlo en público. No de forma obvia, pero sí con gestos sutiles. Cambia de grupo en los pasillos, se hace el ocupado, finge que no lo ve. Phil, que vivía en modo nube rosa, despierta de golpe. Pero en vez de confrontarlo directamente, cae en esa espiral que todos conocemos. Dudas, suposiciones, pensamientos que no paran. ¿Está enojado? ¿Se cansó? ¿Fue todo un juego? Un día, incapaz de soportarlo más, Phil decide seguirlo. No como un espía profesional, pero sí con esa mezcla de dolor y desesperación que aparece cuando sentís que alguien se te está escapando. Lo ve en el patio del colegio, charlando con otros chicos, riéndose como si nada hubiera pasado entre ellos. Y entonces ocurre. Nicholas, el mismo que lo besaba con ternura en su habitación, se besa con otra persona. Así, frente a todos, sin explicación, sin aviso, sin piedad. El mundo de Phil se cae a pedazos. No dice nada, no corre, no grita, solo se queda ahí, como congelado, viendo cómo se rompe algo que para él era real. Todo lo que construyó, todo lo que creyó, todo lo que sintió, se derrumba en segundos. Cuando llega a casa, el dolor no cabe en el cuerpo. Intenta contárselo a Kat, pero no puede. Se encierra en su habitación, en su mundo, y se queda ahí, tratando de entender cómo algo tan bonito pudo terminar tan feo. Y lo más duro no es que Nicholas haya estado con otro, lo más duro es no saber por qué, no entender en qué momento dejó de ser suficiente. Y como si no bastara con el corazón hecho trizas, en casa las cosas tampoco están mejor. Glass, su madre, sigue en su propio drama emocional. Diane, su hermana, sigue sin hablarle, encerrada en su mundo lleno de secretos. Phil, que ya estaba aislado en su propia familia, ahora también está solo en lo que creía su refugio emocional. Pero algo cambia, porque en medio del dolor, Phil empieza a hacerse una pregunta nueva. ¿Quién soy yo cuando el otro ya no está? Y esa pregunta, por dolorosa que sea, es el comienzo de algo importante. Porque sí, Nicholas fue el centro de su mundo, pero ahora que el mundo se desmoronó, Phil tiene que reconstruirse y encontrar el centro dentro de sí mismo. El corazón roto es una cosa rara. No sangra, no se ve, pero lo sentís en cada parte del cuerpo. Y eso es lo que le pasa a Phil después de ver a Nicholas con otro. No hay palabras para explicar lo que siente. No es solo tristeza, es pérdida, confusión y silencio, todo mezclado. Durante días, Phil flota, va a clase pero no está, camina pero no avanza. Todo lo que antes tenía sentido, ahora parece desdibujado. Incluso la casa, que ya era un caos emocional, ahora se siente más vacía que nunca. Pero poco a poco, algo empieza a cambiar. No de golpe, sino como un amanecer lento. Una tarde, Kat lo encuentra sentado en el jardín de su casa, con los audífonos puestos, la mirada perdida. No dice nada, solo se sienta a su lado. Y después de un rato en silencio, le dice: «Te rompieron el corazón, ¿no?». Phil asiente, sin necesidad de palabras. Y entonces, Kat, con esa mezcla de ternura y sarcasmo que la define, añade: «Bienvenido al club. Ya somos dos idiotas con emociones, pero te juro que se pasa». Ese momento marca el inicio de la reconciliación con su mejor amiga. Kat, que había estado herida por sentirse desplazada, vuelve a ser ese cable a tierra que Phil tanto necesitaba. Entre bromas, caminatas y helados, los dos reconstruyen su amistad desde un lugar más sincero.
Y Phil empieza a entender que hay vínculos que son tan importantes como el amor romántico, o incluso más. Y no solo eso, también empieza a sanar la relación con su hermana Diane. Todo empieza cuando Phil encuentra una carta vieja, escrita por su madre, que revela secretos del pasado que ninguno había querido ver. Cosas sobre su padre, sobre la historia familiar, sobre ese silencio que se instaló entre ellos y nunca se rompió. Con la verdad en la mano, Phil decide hablar. Enfrenta a Diane. Le dice que no quiere seguir siendo un extraño en su propia casa, que la necesita, que aunque hayan tomado caminos distintos, siguen siendo parte uno del otro. Diane, en un gesto inesperado, baja la guardia. Por primera vez en mucho tiempo, vuelven a hablar con el corazón en la mano. No lo resuelven todo de golpe, pero abren la puerta. Y eso, en una casa donde el silencio era ley, es una revolución. Y entonces llega el momento que todos sabíamos que tenía que llegar: el reencuentro con Nicholas. Phil no lo busca, no lo espera, solo pasa. Se cruzan en la escuela, en uno de esos pasillos llenos de gente y ruido, y por un instante todo se detiene. Se miran, y Phil, con una calma que antes no tenía, le dice: «No estoy enojado, pero merecía algo mejor». Nicholas baja la mirada, no intenta justificarse, solo responde: «Lo sé». No hay drama, no hay pelea, no hay reconciliación mágica, solo una verdad dicha en voz alta. Y con eso, Phil siente que algo se cierra. De a poco, la vida vuelve a tomar forma. Phil ya no necesita que Nicholas le dé sentido a su mundo, porque ahora, por fin, está construyendo el suyo propio. Descubre nuevas pasiones, vuelve a escribir, a reír con Kat, a hablar con su hermana. Y lo más importante, empieza a verse a sí mismo no como alguien incompleto, sino como alguien en camino. No hay un momento exacto en el que uno se da cuenta de que ha sanado. A veces ocurre una tarde cualquiera, caminando por el bosque, sintiendo el viento en la cara y de pronto te das cuenta de que ya no duele. Eso es lo que le pasa a Phil. Después de todo el torbellino emocional, los silencios, los besos, las traiciones, las confesiones a medias y los reencuentros incómodos, Phil encuentra un nuevo tipo de paz. Una que no depende de nadie, una que nace desde dentro. Empieza a escribir más, a dibujar, a pensar en el futuro, y también a observar su pasado con otros ojos. Vuelve a caminar por los pasillos del instituto sin esperar encontrarse con Nicholas. Vuelve a reír con Kat sin sentir culpa. Incluso empieza a ver a su madre con más compasión. Glass sigue siendo desordenada, caótica, a veces incomprensible. Pero ahora, Phil ya no espera que ella sea la madre ideal. Solo acepta que es humana. Y que eso tiene que ser suficiente. Una tarde, mientras ayuda a Diane a ordenar el desván de la casa, encuentran una caja vieja con fotos. Imágenes de su infancia, de su padre, de momentos que ya parecían lejanos. Se sientan en el suelo en silencio y por primera vez en mucho tiempo comparten un recuerdo sin que les duela. ¿Tú crees que mamá alguna vez fue feliz?, pregunta Diane, casi en un susurro. Tal vez lo fue a su manera, responde Phil. Y en esa frase, sin buscarlo, hay una aceptación profunda. Ya no están intentando cambiar lo que fue, solo están aceptando lo que hay, y eso los une más que cualquier confesión pasada. Phil mira su casa, visible, con otros ojos. Sigue siendo rara, sí, sigue siendo un caos, pero ahora también ve belleza en sus grietas, en cada rincón lleno de historia, en cada silencio que, poco a poco, se va llenando de nuevas palabras. Y entonces ocurre algo inesperado. Vuelve a ver a Nicholas una última vez. No en un pasillo, no en una cita dramática, solo, por casualidad, en el parque. Nicholas está sentado solo, leyendo, y cuando levanta la vista y ve a Phil, sonríe. No con nostalgia, con respeto. Phil se acerca, se sientan, hablan poco, y en ese breve intercambio hay algo que lo dice todo. Fuiste importante, dice Nicholas. Tú también, responde Phil. No hay reproches, no hay segundas oportunidades, solo gratitud. Porque a veces el amor no se queda, solo llega para mostrarte algo que necesitabas ver.
Y eso, por sí solo, ya es suficiente. Phil se va caminando por el parque, con una sonrisa suave. Ya no necesita pruebas, ya no necesita respuestas. Ha llorado, ha amado, ha caído, ha sanado. Y lo ha hecho todo siendo fiel a sí mismo. Phil entendió que el amor puede doler, que la familia puede fallar, y que crecer duele, pero también libera. Al final, no necesitó que nadie le dijera quién era, ni que lo eligieran, ni que lo completaran, porque el verdadero centro de su mundo era él mismo. Y si tú también alguna vez te sentiste perdido, recuerda, no necesitas encontrar a alguien que te salve, solo alguien que te mire como tú ya deberías mirarte. Nos vemos en el próximo resumen con Arco. Y tú ya sabes, lo mejor siempre está por contarse.